Hola chicos, muy buenos días. Bueno, básicamente la sesión del día de hoy va a estar relacionada con los anteriores temas que hemos trabajado, o bueno, que trabajamos la sesión del viernes, que radica en la infografía. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente para las personas, para recordarles, habíamos trabajado con la infografía básicamente como pues un elemento que integra imagen y texto con el ánimo de poder explicar de una manera mucho más concisa el contenido del texto, ¿vale? Básicamente va a tener como algunas funciones que implican pues el hecho de sintetizar información, pero asimismo ayudar a que el lector la entienda. ¿Y cómo la va a entender? Pues por el uso de las diferentes imágenes que se presentan. ¿Vale? Básicamente pues la infografía debe ser fácil de leer, fácil de entender, debe tener imágenes, debe tener poco texto y este texto pues debe ser obviamente claro y conciso, ¿vale? Básicamente habíamos trabajado con algunas características con algunos ejemplos, perdón, de texto. Entonces hayamos visto algunos ejemplos como los que tenemos acá. Acá habíamos puesto otro. Acá otro, que era básicamente cómo se evidencia o cómo se hace el uso de la infografía, en este caso con temáticas literarias. Tenemos a un personaje central y del personaje pues nos van a arrojar diferentes elementos informativos que vamos a distribuir de una manera pues en efecto ordenada, pero a su vez concisa y clara. Bien, bueno, entonces básicamente ese día lo que hicimos fue como mirar las características del texto discontinuo. En este caso pues habíamos trabajado que el texto continuo es aquel que yo puedo leer de corrido, de izquierda a derecha, como una novela, como un cuento, pero el texto discontinuo implica que pues no hay ese tipo de información como tan extensa y se va a catalogar entre listas, cuadros, caricaturas, esquemas, mapas conceptuales o mapas. ¿Listo? Entonces, abarcamos como estos ejemplos para poder entender un poco la temática y vamos a darle la continuidad. ¿Listo? Básicamente, pues la infografía va a ser esencial para poder expresar visualmente o visiblemente la información. ¿Listo? Va a estar ilustrada, va a tener texto y eso hace que la infografía llegue a más personas y que la gente en sí misma pues pueda comprender el texto y la información que se está dando. Las infografías nosotros las vemos en cualquier lado, en una valla publicitaria, en el supermercado que tenemos frente a la casa o cerca de ella. De hecho, también actualmente pues hay diferentes infografías en torno al COVID-19 que intentan informar e ilustrar. La clase pasada les había mostrado como algunas infografías en torno a cómo bañarnos las manos, qué es el COVID-19 y pues es básicamente información ilustrada que pretende de una u otra manera pues ilustrarnos de una mejor forma la información, ¿vale? Vamos a mirar entonces cuáles son esos tipos de infografía y posterior a ello vamos a ir haciendo algunos análisis. Tenemos una primera infografía que es de gráfico separado, ya la misma palabra no lo dice. Tenemos entonces la imagen o la gráfica alejada del texto, ¿vale? Entonces es básicamente como la que tenemos acá en pantalla, en donde nuestro texto está al costado izquierdo y la imagen que ilustra está en el costado derecho. Esto es muy común, ¿cierto? En la mayoría de lugares a donde vayamos, pues vamos a encontrar una infografía de gráfico separado. Tenemos la infografía de gráfico integrado, que pues ya también su palabra lo indica, que básicamente texto e imagen se unen, no van separados, sino que van de la mano. Entonces van en conjunto y eso hace que pues la información también sea un poco más verídica y un poco más clara para entender.
Por ejemplo, acá en la imagen de la derecha tenemos pues como el cerebro y ya de inmediato yo puedo entender que hay ciertas partes que tienen como un número específico de información que pues ya está relacionado con el tema. ¿Listo? Y tenemos los gráficos radiales, que básicamente va a constar de una imagen en el centro y a través de ese centro pues va a salir una información que sería la escrita o que también puede ir en imagen, pero esa información entonces va a estar a los lados. ¿Listo? Básicamente tenemos como en la imagen de la derecha una información específica o bueno, un dibujo específico acá en el centro como ustedes lo notan y a su costado va a tener otra información que complementa. ¿Listo? Entonces acá ya el centro hace que yo entienda de qué se trata el tema, de qué muy probablemente me van a hablar y eso va a ser también un poco más llamativo para la gente que está pues viendo la infografía. Tenemos esta, por ejemplo, que dice gráfico en serie. Y el gráfico en serie básicamente intenta mantener una entrada y una salida. ¿Qué quiere decir eso? Un punto de inicio y un punto de finalización en cuanto a la información. Siempre va a ser lineal, ¿vale? En donde básicamente el texto junto con el gráfico están unidos y trabajan pues en conjunto. En este caso, pues básicamente tenemos un primer ejemplo, que es este rojito que aparece acá en pantalla, que dice cómo funciona la ley SOPA. Básicamente tenemos ahí el inicio, sería esa parte, el título, y vamos bajando y vamos a encontrar la información. Y a medida que vamos bajando encontramos no solamente imagen, sino también texto y distribución de la información de una manera adecuada. ¿Listo? Acá en el costado derecho superior también encontramos un ejemplo, qué hacer en caso de rompimiento amoroso. Entonces tenemos información que inicia desde arriba y termina pues abajo, valga la redundancia, y esto va de una manera lineal. ¿Listo? Es muy diferente, por ejemplo, a que yo lea este tipo de información, porque esta información pues obviamente no necesariamente tiene que ser lineal, sino que pues hay datos que yo puedo leer de manera aleatoria, pero no voy a perder como el derecho, por así decirlo, de mi información. Entonces acá en este caso pues mi información va a estar de una manera un poco más lineal, tiene un inicio y un fin y se marca como por un camino. ¿Listo? Lo mismo acá, por ejemplo, bueno, no sé si se alcance a notar mucho, pero en la parte de abajo, por ejemplo, tenemos como una ruta que nos está trazando la infografía. Entonces empezamos acá, vamos acá, paso 2, paso 3, paso 4. Y básicamente las líneas también me están ayudando a que yo entienda el proceso, en este caso de la bebida. Listo, entonces si se dan cuenta, el gráfico en serie implica que pues yo sigo ciertos pasos o ciertas instrucciones para la lectura del mismo, ¿vale? Y tenemos el gráfico en torta o también conocido como tarta, pastel o queso, que lo que intenta es indicar división de la información, ¿cierto? E indicar porcentajes. ¿Qué pasa con la gráfica en torta? Que suele ser un poco más, un poquito más compleja de entender o de leerla, pues porque básicamente puede que la información no se lea de la manera adecuada y se distorsione. Por ejemplo, acá pues tenemos en el costado derecho tenemos mucha información y eso puede hacer que la persona entienda mal o de hecho no lo entienda y muchas veces pues se torna mucho más pesado que tener un texto escrito común y corriente. Y si se dan cuenta, en el costado izquierdo pues hay unos globitos, una información en torta, pero esa información es muy específica. De hecho son datos muy puntuales, muy diferente al costado derecho porque si se dan cuenta tenemos una sobrecarga de texto y sobrecarga de información por todo lado. Sigue siendo infografía, claro, pero pues la idea de la infografía es que sea concisa y muy clara y que la persona no tenga que leer tanta información como este costado de acá, ¿vale? Y otro tipo de infografía es la línea del tiempo, que básicamente nosotros lo manejamos en ciencias sociales, en historia, y lo que hace la línea del tiempo básicamente pues es registrar de una manera muy cronológica la información que yo tengo. En este caso pues ya de manera inmediata la imagen
me hace entender que estamos acá ante una línea del tiempo en torno al vino, ¿cierto? Y que pues mi información junto con las fechas o con la parte cronológica pues está explicada con textos diversos que intentan darme mayor información en torno al tema central. Listo, entonces si se dan cuenta, muchas veces hemos visto este tipo de gráficas y esta es también la más común, hasta en los periódicos, por ejemplo, en donde el gráfico de barras o la infografía de barras pues cumple la función de dar como una comparación de datos, ¿cierto? Entonces acá vemos un dato muy específico, acá también, y acá va disminuyendo. Entonces básicamente lo que hace la gráfica de barras es mostrarme el proceso, quizá por así llamarlo, o los datos en cuanto a su aumento o a su disminución. ¿Listo? Básicamente esos son los tipos de gráficas, ¿listo? O de infografías que acostumbramos a ver. Gráfico separado, texto en un lado, imagen en el otro. Gráfico integrado, texto e imagen juntos. Gráfico radial, en el centro está la imagen y de ahí sale la información, que es muy similar a un mapa mental. Si se dan cuenta o recuerdan, el mapa mental implica que la información sale de la mitad y a partir de allí pues voy a empezar a contar o a sacar las diferentes ramas de la información. ¿Listo? Tenemos el gráfico en serie, que implica que hay un camino trazado, un inicio, un desarrollo y un fin, por así llamarlo. Tenemos la gráfica en torta y la gráfica de barras, y pues la línea del tiempo, ¿vale? Bien, ahora básicamente vamos a tener en cuenta algunas características al momento de hablar del análisis de gráficas o en este caso el análisis de las infografías, porque recuerden que, como les mencionaba en la clase del viernes, estas infografías hacen parte de las pruebas saber, de las pruebas ICFES. Eso quiere decir que nosotros debemos aprender a leer textos discontinuos. Básicamente todo esto que les he mostrado es texto discontinuo. Y bueno, pues ICFES básicamente lo que hace es mirar cómo los chicos leen la información, cómo asimismo la asimilan y cómo sacan conclusiones. Y eso es muy importante porque pues hay un gran porcentaje, si no estoy mal es un 40-60% de la información de la prueba saber que está en gráficas o está en texto discontinuo. No solamente en español, sino también en química, en álgebra, bueno, en álgebra no tanto, en química, en ciencias naturales, porque básicamente presentan como diferentes esquemas o diferentes infografías infografías texto-imagen que tienen unas preguntas ABC y ustedes tienen que sacar la respuesta a partir de esa infografía o del texto discontinuo. Entonces, quiero que tomemos como estas clases de infografía para que ustedes aprendan un poco a analizar más la imagen y aprendan a su vez, pues, o se preparen para las próximas pruebas que ya se avecinan. Bueno, básicamente hay muchos estudios que abarcan pues el tema de comprender la imagen y sobre todo comprender una infografía, que en este caso es nuestro tema. Y pues para ello básicamente uno recurre a responder 5 preguntas o las 5W, y las 5W básicamente lo que hacen es ayudarme a comprender qué es lo que me está diciendo el texto discontinuo y asimismo responder cosas muy puntuales. Entonces, para ello debemos hacer uso de los tópicos basados en los modelos de comunicación. En este caso pues tomamos un modelo de comunicación de Harold Laswell y lo que él hace es proponernos que pues deben existir 6 Ws que responden a nuestras preguntas. Esas 6 Ws, pues bueno, ustedes ya conocen más básicamente qué son: quién, qué, cómo. Que de hecho estas preguntas también uno las relaciona con el género periodístico. No sé si en algún momento ustedes vieron, me imagino que sí, la noticia o el género periodístico. En el género periodístico y en la noticia, básicamente, cuando uno está intentando hacer el análisis de las noticias, pues uno pone las 6 W: quién, cómo, cuándo, dónde, qué, por qué.
Entonces, cuando uno pone esa 6W, básicamente lo que se hace es poder comprender la información y asimismo no olvidar ningún detalle. Vemos entonces que acá este modelo de la 5W o de la 6W va a ayudarnos al análisis de ese discurso que tenemos en torno a las infografías. Básicamente son 5W porque hay una pregunta que no suele responderse, como el por qué, si mal no estoy. Pues básicamente muchas veces de la información no conocemos el por qué, a menos de que sea muy evidente dentro de la infografía. ¿Listo? Bien, tenemos esta infografía que básicamente yo sé que no se ve mucho la imagen, pero pues acá abajito les dejé como el link para ver si tienen como el interés de chismosearla para que la vean. Básicamente nos habla sobre el violín y nos está, a ver, simplemente con que yo vea la imagen, pues me está indicando cuáles son las partes del violín. Acá pues aparentemente me estaría indicando cómo ha sido el avance del violín, en qué parte o en qué zona geográfica muy probablemente originó. Y cómo esta información está distribuida de diferente manera. El texto no se sobrecarga, de hecho se me hace muy interesante, y pues lo único que debemos hacer es empezar a leer la información, ¿cierto? Acá, por ejemplo, bueno, no sé, creo que ustedes no lo ven bien, pero acá, por ejemplo, están los tipos de arco y aparecen las fechas de cada dibujito. Entonces, uno ya allí puede evidenciar cómo ha sido el avance y cómo pues se distribuye de manera infográfica la información, valga la redundancia. Simplemente tenemos que 3, 6, 9 arcos y están en la parte de abajo, pero ya con el simple hecho de que yo tenga la imagen hace que yo entienda cómo ha sido el avance. Básicamente, pues la infografía se desarrolla en clave de la historia, ¿cierto? Es decir, que su interés está centrado en lugares, fechas y sobre todo en el violín, que sería nuestro objeto de énfasis. Toda la infografía tiene un centro óptico, en este caso pues es el violín, ¿cierto? Y luego la mirada se va a ir desplazando a los diferentes diagramas del violín que luego se van a ir como complementando, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, pues nuestra imagen central está en el violín, en esta parte de acá, y posterior a ello pues la información empieza a salir paulatinamente alrededor y pues permite conocer la información. En este caso lo que nosotros tenemos es una infografía radial. Tenemos como el centro que radica acá y a partir del centro pues va a salir el resto de información. ¿Listo? Cuando yo sé qué tipo de infografía tengo, me va a quedar mucho más fácil saber por dónde voy a empezar la información. Básicamente es como cuando yo les digo escriban un cuento. Cuando yo les digo escriban un cuento, ¿ustedes qué hacen? Pues empiezan con había una vez. Ya saben cómo está la estructura, ¿cierto? Entonces básicamente el hecho de que ustedes conozcan los tipos de infografías implica que ya les es mucho más útil y mucho más fácil poder reconocer la información y no irse por otros caminos. Por ejemplo, acá yo ya sé que si es una infografía radial, pues implica que en el centro tengo la información y ya pues posterior a ello tengo alrededor diferentes datos y eso ya hace parte de la comprensión de la misma estructura. Bien, miremos acá. Básicamente esta es una tabla en donde pues nos están como describiendo cuál sería el tipo de análisis que yo debo hacer de un tipo de tabla o de infografía como esta. Y de hecho la tabla me menciona que hay 4 niveles de lectura para leer el gráfico. Miremos en qué consiste. Básicamente me dice que yo debo leer los datos, ¿cierto? Que se refiere a la lectura literal de la información. Luego me dice que debo leer dentro de los datos, es decir, que la lectura de algo que no está explícitamente en el texto o algo que no se dice literalmente, yo tengo que tener como los ojitos abiertos para poder entender esa información o saber qué hay dentro de esos datos. La otra
dice que es leer más allá de los datos, que básicamente es cuando yo no tengo información ni en la gráfica ni en el texto, pero yo puedo empezar a predecir o puedo empezar a buscar información extra si tengo los recursos. En este caso puede ser internet. Y vamos a una cuarta y última, que es leer detrás de los datos. Ese leer detrás de los datos implica que yo voy a mirar más allá de una manera crítica. Si se dan cuenta, solemos hacer esto. Así sea en una persona X o con Y situación. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy bobo, pero pues espero que sea de utilidad. Llegué yo al salón y llegué con el ceño fruncido y tiré el folder al pupitre. Leemos los datos, sí, básicamente llegué enojada. Listo. Leer dentro de los datos. Ahí es cuando yo empiezo ya como a indagar un poquito más. Y yo digo, bueno, la profe llegó 10 minutos tarde, algo debió pasar. Yo ahí ya tengo un dato que estoy sacando extra. ¿Listo? Leer más allá de los datos. Es decir, que yo lo que hago es empezar a buscar. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, la profe llegó 10 minutos tarde y adicional a eso no trajo el celular. Algo pasó, ¿cierto? Y cuando yo digo leer detrás de los datos implica que yo ya empiezo a dar mi valoración crítica. Yo puedo decir entonces, la profe estaba en séptimo y en séptimo se enojó mucho con los muchachos y de la rabia subió y no se percató del celular y lo dejó abajo en séptimo. Listo. ¿Qué hice yo? Leer datos, leer un poco más allá de esos datos y sacar una valoración crítica, ¿cierto? Básicamente siempre hacemos eso. Cuando nuestro papá llega enojado, que pensamos, le fue mal en el trabajo, mi papá llegó media hora tarde, el tráfico estaba terrible, hoy mi mamá hizo el almuerzo sirvió el almuerzo a las 4 de la tarde, entonces muy probablemente no llegó a tiempo o algo pasó en cocina. Entonces básicamente ese tipo de datos siempre nosotros los estamos utilizando, solo que acá en este caso nosotros lo vamos a utilizar en gráficas. Quiero mostrarles este primer ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver en qué consiste nuestro primer ejercicio. Quiero que vean, por favor, la imagen. Esto es como un mapa, ¿cierto? Como un mapa no, sino como un cosito de esto que hacen los arquitectos. Y tenemos, bueno, entonces la salida, tenemos libros infantiles, tenemos devoluciones, y tenemos acá como un stand. Entonces, muy probablemente esto es un mapa de qué. Bueno, una biblioteca, muy probablemente, ¿cierto? Entonces, ya con ello, yo sé a qué me estoy acercando o en qué me estoy metiendo. En una biblioteca. ¿Listo? Muy bien. Quiero que revisen, por favor, esa biblioteca. Que vean el mapita. ¿Listo? Entonces, miremos. Dice, vamos con la primera pregunta. En el colegio te dicen que tienes que leer una novela en francés. En el plano, se llama plano. Hasta ahora lo caí en cuenta. Vamos a mirar en el plano en donde muy probablemente están ubicados esos libros o esas novelas en francés. ¿Dónde creen que estaría ubicado? Bueno, entonces muy probablemente debe estar en otros idiomas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo ahí? Tuve una pregunta, ubiqué en el texto la información y de una u otra manera puedo responder. Esto siempre pasa en nuestra cotidianidad, chicos. Siempre, cuando de hecho en el colegio hay un esquema o unas tablitas pegadas
en las diferentes locaciones del colegio que dicen ruta de evacuación y usted sigue la ruta de evacuación cuando sea pertinente. Eso hace parte de qué? Pues de una imagen discontinua. Tengo poquito de texto, tengo imagen y me está informando algo. Básicamente esa es la función. ¿Listo? Miremos la segunda pregunta. ¿Dónde están situadas las novedades? A, en la sección de ficción. B, en la sección de no ficción. C, cerca de la entrada. O D, cerca del mostrador de información. ¿Dónde me dirían ustedes? Básicamente nuestras novedades están cerca de la entrada. ¿Listo? Es más cerca de la entrada, pues porque el mostrador de la información está bastante lejos, hay que pasar por varias partes antes de, entonces básicamente está en entrada. Si se dan cuenta que en una biblioteca siempre las novedades están en la entrada para que la persona cuando llega vea, básicamente es eso. Si ven, una simple imagen traspasa a la realidad y esa realidad yo también la puedo tener en cuenta al momento de responder. ¿Listo? Muy bien. Miremos esta. Dice, básicamente tengo un gráfico, gráfico 1 y gráfico 2. En el gráfico 1, edificios más altos del mundo y en el gráfico 2, algunos de los edificios más altos del mundo. El gráfico 1 muestra el número de edificios de al menos 30 pisos que se han construido o están construyendo, incluidos los propuestos a partir de enero del 2001. Y acá en la gráfica 2 me dice, está previsto que la Torre Burj de Dubái se convierta con 700 metros en el edificio más alto del mundo una vez finalizado en el 2008. Dos gráficas, ¿listo? Vamos a mirar entonces qué preguntas hay. ¿Cuándo se publicó el artículo? ¿Cuál era el edificio más alto finalizado según el gráfico 2? Tenemos dos preguntas allí. ¿Cuándo se publicó el artículo? ¿Cuándo se publica el artículo? Esa información en nuestra gráfica no está. ¿Listo? Entonces, todo el mundo se quedó mirando los números 2001, 2008, 700, 590. No, tranquilos. ¿Cuándo se publicó el artículo? En este caso, en mi gráfica no está. Muy probablemente cuando tengan una evaluación tipo ICFES o la prueba ICFES final, pues sí les va a aparecer un contexto, pero en este caso no tenemos esa información. ¿Listo? ¿Cuál era el edificio más alto finalizado según el gráfico 2? Según el gráfico 2, ¿cuál es el edificio más alto? Pues aparentemente el edificio más alto sería el de la Torre CN en Toronto, porque acá la información me dice que el edificio de Dubái, cuando lo finalicen, pues será el más grande. En este caso es una proyección según nuestra gráfica 2. ¿Cuál es el edificio más alto finalizado? Ahí me dan la clave finalizado. En este caso, pues la de Toronto. ¿Listo? Miremos la pregunta 2. Bueno, de hecho sería la pregunta 3. ¿Qué tipo de información proporciona el gráfico 1? A, una comparación de la altura de distintos edificios. B, el número total de edificios en distintas ciudades. C, el número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades. O D, información sobre el estilo de los edificios de distintas ciudades. Para poder responder esa pregunta yo me tengo que remitir acá a esta información que es la que me lo aclara. En este caso dice el gráfico 1 muestra el número de edificios de al menos 30 pisos que se han construido o se están construyendo, incluidos los propuestos a partir de enero del 2001. ¿Qué tipo de información me proporciona la gráfica? Respuesta correcta, C, el número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades. ¿Listo? Ya determinada altura implica que está en relación con esto, con 30 pisos, que es la información que acá ya me están delimitando. ¿Listo? Muy bien, miremos acá, la siguiente. Este es como un mapita de tren, bueno, como de diferentes estaciones del metro. Y pues básicamente
Tiene pues diferentes rutas, hay diferentes como estaciones, que es muy similar como a las estaciones que, a los mapas que uno ve en el Transmilenio, que le cuentan o le dan a uno como el paso a seguir de qué Transmi tomar, en qué lugar o en qué paradas hace esa ruta en la que yo voy, ¿cierto? Que aparece tanto en internet como en mapas y de hecho hay como algunos puntos físicos en donde uno puede chismosear qué ruta tomar. ¿Listo? Quiero que se fijen en él y vamos a hacer la pregunta en torno a esta infografía. O bueno, este texto es continuo básicamente. Tienes que encontrar el camino más corto en metro desde la estación Marie Curie hasta la estación del Bosque. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción más cortita? A ver, busquemos. El Bosque está acá. Podría yo hacer esta ruta, bajarme acá, ir hasta acá, subir por esta ruta y bajar acá y llegar a Marie Curie, que está acá. ¿O cuál otra ruta creen ustedes que me es útil para llegar desde el Bosque hasta Marie Curie? Porque también podría tomar la línea de acá hasta acá, tomar esta y llegar acá a Marie Curie. Pero me están preguntando por la ruta más corta. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, pues la ruta más corta es esta. Paso por acá y llego a Marie Curie. Simple. Si se dan cuenta, básicamente yo tengo que virar la información. Acá no me están diciendo, mire, la ruta más corta es esta, sino que yo lo que hago es esto, los niveles de lectura. Leo los datos, leo más allá de los datos y hago como una valorización o una parte crítica de los datos. Y acá es donde yo miro, bueno, pero es que esta ruta es muy larga y esta ruta me toca hacer transbordo y me voy a demorar más. Y acá es cuando yo me doy cuenta y veo los datos y digo, ah, esta es la ruta más cortita. Llegó más fácil a Marie Curie desde el Bosque. Y simple. ¿Listo? Bien, y miremos esta última. Es un gráfico como de ¿qué hago cuando me cantan feliz cumpleaños? ¿Qué hago cuando me cantan feliz cumpleaños? Dice que hay una parte muy poquita o pues no tan extensa de que pues yo canto y aplaudo con ellos. Aunque cuando a uno le cantan el Happy Birthday es como el momento más incómodo porque uno no sabe qué hacer. Acá en la parte azul dice que solo aplaude. Acá en la parte rojita dice que pues uno piensa en sus tres deseos, pero hay una parte muy amplia que dice que pues en realidad uno se queda como un idiota sin saber qué hacer, que es básicamente lo que sucede muy comúnmente. ¿Listo? Miremos entonces en qué radican las preguntas. Pregunta A. ¿Cuál es la acción que más se realiza mientras se canta feliz cumpleaños? Pues quedarse como un idiota sin saber qué hacer, ¿cierto? ¿Y cómo sé eso? Pues porque es la parte más amplia de mi torta, ¿cierto? Que pues en efecto es más evidente. ¿Listo? Pregunta B. ¿Qué acción realizo más? ¿Cantar y aplaudir o pensar en tres deseos? Esta pregunta básicamente está relacionada con una parte crítica. Acá yo ya no estoy mirando la tabla, ¿vale? Porque la tabla está igual. ¿Listo? La tabla está básicamente igual. Sin embargo, yo podría decir que entre cantar y aplaudir y pensar los tres deseos, cantar y aplaudir es un poco más amplia. Pero fíjense, esta duda que surge es básicamente porque mi infografía o mi tabla en torta no tiene datos. Se supone que deberíamos de tener algunos datos extra. Acá no. ¿Sí ven por qué yo les mencionaba que la tabla en torta es más confusa? Porque este tipo de problemas pueden surgir. ¿Listo?
Bien, y la pregunta C pues es como una pregunta extra. ¿Qué otra acción crees tú que se realiza mientras cantan el feliz cumpleaños? Es una pregunta muy válida porque yo la verdad no sé qué más hacer aparte de quedarme quieta como estatua. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente lo que quería que viéramos era esto. ¿Qué pasa entonces? Que no solamente hay diferentes tipos de infografías, sino que también pues nos vamos a encontrar con diversas preguntas que pueden surgir. ¿Listo? Y pues básicamente la idea es aprender a leer entre más imágenes, pues mucho mejor porque nos vamos adaptando más. ¿Listo? Bien, preguntas, dudas, pues obviamente me las dejan saber a través del Classroom para yo responderlas. Y vamos a realizar esta actividad. ¿Listo? Yo les voy a dejar este link para que ingresen a una página de de Google, y allí van a encontrar estas cosillas. Miren, es muy fácil. Van a encontrar acá diferentes infografías y a partir de esas infografías van a encontrar unas preguntas, ¿vale? Es fácil, simplemente quiero que escojan una de las infografías que están ahí y respondan las preguntas, ¿vale? Solo una infografía y responden las preguntas. ¿Qué característica pues van a tener en cuenta? Que debe ser en Word, porfa. Y básicamente lo que van a hacer es copian la imagen, copian las preguntas y me resaltan, ¿cierto? Me resaltan con un colorcito la respuesta correcta y me lo envían, ¿vale? Pues van a tener plazo de entregarme esa actividad hasta el viernes, hasta las 12 del día. Y recuerden que el viernes nos vemos en presencial. ¿Listo, chicos? Cualquier duda, cosa, comentario, me hacen saber, por favor, a tiempo. Que tengan un excelente día, chicos. Que toda su familia esté muy bien y pues espero que ustedes también lo estén. Un abrazo para todos, chicos. Que tengan un feliz día. Chau, chau.